Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Wargames Adictos. En este caso vamos a empezar una serie de vídeos de una nueva iniciativa que ha tenido Workshop, una iniciativa muy chula, me hace mucha ilusión, la verdad, me gusta mucho que hagan estas cosas, y es un calendario de Adviento. ¿En qué consiste esto? Desde el día 1, es decir, hoy, hasta el día 24, cada día van a sacar un destacamento para un ejército nuevo. En este caso, el primero ha sido de Edgar, el segundo pues no sabemos cuál será, y irán sacando uno cada día hasta Navidad. Lo cual mola bastante, sobre todo porque hay ejércitos que están renovados y tendrán un destacamento nuevo, lo cual es estupendo, pero hay otros que pues solo tenían uno, y entonces ese segundo destacamento les va a venir súper bien. Como este que vamos a ver de Edgar, que les da una nueva forma de jugar súper interesante. Bueno, os cuento sin más, que ven rollo. Tenemos la hueste de moscanacidos, que es un nombre muy acorde a las traducciones de Edgar, que siempre son muy chulas. Y básicamente lo que hace el destacamento es que potencia las unidades de infantería de la Guardia de la Muerte, de la de Edgar. ¿Qué hace en concreto? Las unidades que no estén embarcadas y que sean infantería tienen un prepartida, tienen un movimiento antes de empezar la partida de 5 pulgadas. Y además tienen sigilo, es decir, -1 a que les impacten en disparo. Muy buena regla de destacamento. Vamos a ver rapidísimamente las mejoras. Tenemos coro zumbador, que hace que las miniaturas de infantería, si os fijáis, todo va a ser infantería. Todo va a ser infantería. De la unidad tengan asalto. Bueno, bien, interesante, sobre todo porque las armas de Edgar, los flamers y tal, pues podían tener problemas de rango, ¿no? Hecho de que entre el prepartida de 5, luego su movimiento y luego un correr, pues igual puedes conseguir líneas de tiro. Pero bueno, tampoco es una mejora que sea obligatoria, ni mucho menos. Bueno, en segundo lugar tenemos insectos murmuradores, 20 puntitos, de nuevo para infanterías, y lo que hace es que cuando una unidad dispara, la unidad del portador, dispara a una unidad rival, a un enemigo que esté en rango de contagio, repetiremos los unos para herir. Bastante buena, porque al final podemos provocar que los flamers, por ejemplo, que tienen antiinfantería 2 más, o los meltas o cualquier tipo de arma, ese repetir los unos puede ser muy buena. ¿Cuál es el problema? Que las unidades de infantería, creo que donde más se benefician de esto es en los lanzallamas antiinfantería. Porque los meltas y tal, normalmente el repetir los unos hiriendo a 4 o tal, no es tan relevante. Y solo es la unidad del portador. Pero bueno, es un buen objeto. Luego tenemos enjambre rejuvenecedor, que bueno, para un personaje que vaya solo puede ser muy interesante, porque lo que hace es que al final de la fase el portador recupera todas sus heridas perdidas. Claro, el típico personaje que tiene una chapa interesante, una buena salvación por armadura, una buena invulnerable, al final ese personaje también tiene sigilo, también ha tenido su prepartida. El hecho de que se puede ir curando full todo el rato puede ser muy molesto para echar abajo, y simplemente son 10 puntos. Casi el problema no es la mejora, sino quién lleva esto, ¿no? Que bueno, podemos intentar diseñar algún personaje más tanky, más pesadete, que puede ser bastante molesto de echar abajo. Y por último tenemos velo de plaga, que para mi gusto es la mejor, ahora os comentaré por qué, que básicamente hace que una unidad, infantería de nuevo, de la de Edgar, cuando está en un marcador objetivo que controlamos, o sea, estamos defendiendo un objetivo, cuando la disparan, no pueden dispararla a menos de 18 pulgadas. O sea, a más de 18 pulgadas. Es decir, un lone operative de estratagema típico de que no te pueden tarjetear a más de 18. Esto sin más está bien, es bueno. Pero si os fijáis, ahora comentaremos las estratagemas, el rollo que está cogiendo el destacamento es bastante counter del disparo. Por lo tanto, es otra mecánica más que metemos para counterear el disparo en general, ¿no? Tanto el sigilo que nos da de regla principal como el pseudolón operative este que podemos tener, hace que la lista de disparo lo vayan a pasar un poquito mal. Pasando a las estratagemas, tenemos paroxismo nauseabundo, que me recuerda un poco paroxismo a tiránidos, que básicamente lo que hace es que al inicio de la fase de combate, importante, al inicio de la fase de combate, una unidad rival con la que estemos trabados, por una infantería de Edgar, tiene que hacer un chequeo de acobardamiento, tiene que hacer un battle shock, restando 1 al resultado. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar dos cosas importantes. Primero, como falle el chequeo de battle shock, no tendrá OC.
Por lo tanto, tendremos mayor facilidad para robar los objetivos. Y por otro lado, y creo que más importante, al estar Battleshock, al estar acobardada, no podrá utilizar estratagemas, lo cual es una ventaja buenísima porque no podrá tirar un Armor of Content para tener más salvación, no podrá tirarse la típica estrata de Feel No Pain, invulnerable o cualquier cosa. Entonces, me parece que es una estrata que en ciertos casos puede ser muy interesante. Luego hay otras situaciones que en las que simplemente pues, igual no merece la pena, ¿no? En segundo lugar tenemos Nube de Alimañas, que me parece de las mejores del destacamento, por lo que comentábamos antes, ¿no? Está este conjunto de reglas que tenemos para enfrentarnos a listas de disparo. ¿Qué es lo que hace la estratagema? Nos dice que en la fase de combate, una unidad que aún no haya sido elegida para combatir, es decir, has cargado y ahora dices, vale, voy a pegar. Esta unidad aún no se ha activado, no ha apilado para poder atacar, ni ha consolidado, evidentemente. Utilizamos la estratagema aquí. Entonces, ¿qué va a hacer la estratagema? Que en vez de apilar 3, que es lo normal, vamos a apilar 6 pulgadas. Y en vez de consolidar 3, vamos a consolidar 6 pulgadas. Esto puede parecer inofensivo, pero pensad que todo está rotando en torno a molestar el disparo. El stealth, el lone operative que veíamos antes de la mejora, y si podemos juntarlo con otra estratagema, que ahora comentaremos, podemos hacer jugadas muy buenas, logrando apilar y consolidar mucha más distancia para trabar unidades de disparos rivales y que no se puedan mover cómodas, o incluso coger aún más mesa y presionar aún más. Que es algo a lo que la Deathguard no nos tenía acostumbrados, porque al final es un army que es muy lento y muy resistente, pero este toque de velocidad creo que les puede venir muy bien. Por otro lado tenemos Ojo del Enjambre. Ojo del Enjambre, nada, simplemente es para mejorar un poco las segundas rondas de combate, ¿no? ¿Qué es lo que hace? En la fase de disparo nuestra, de nuevo una unidad de infantería de Deathguard, lo que hace es que sus armas de disparo, excepto las que sean blast, las que sean área, pasan a ser pistola. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una unidad de 8 marines de plaga, se han muerto 2 porque nos han pegado, no sé qué, no sé cuántos. Nos toca nuestro turno y pensamos, vale, podemos destrabarnos para que no nos vuelvan a pegar, o antes de que sea la fase de combate, va la fase de disparo y podemos disparar a la unidad con la que estamos trabados. Claro, esto se puede convertir en algo muy peligroso, porque toda la unidad, 8 marines, más quizás los personajes, disparando las pistolas en combate, o sea, disparando las armas en combate, haciendo que sean pistola, igual es un daño muy grande y nos compensa no destrabarnos, por lo que creo que es un recurso muy interesante, no solo para las listas de disparo, sino, o sea, cuando nos enfrentamos a la lista de disparo, que es lo que comentábamos antes, sino también para cuando nos enfrentamos a listas de combate. Por lo tanto, me parece muy interesante ese doble combo, ¿no? Poder atacar a los dos tipos de lista. Vamos a pasar a la siguiente, Enjambres Horrendos. Básicamente potenciar nuestra fase de disparo. Una unidad de infantería de la Deathguard que esté disparando, repite los unos para impactar. Estupendo. Pero, si está a mitad de rango, en lugar de repetir los unos, repite todo. Me parece que es una estratagema que puede ser interesante, sobre todo cuando tenemos Sustained o tenemos Lethals, que podemos intentar buscar ese full reroll en impactar para buscar más Lethals, más Sustained. Es una estratagema buena sin más. No creo que sea tan temática como las que hemos visto hasta ahora, pero me parece que sigue siendo muy buena. Bueno, y pasamos a la que a mí más me gusta, que es Asalto Desquiciante. Me parece realmente buena, sobre todo si la combinamos con Nube de Alimañas. Creo que le da un toque muy chulo, ahora os comentaremos. Pero básicamente lo que hace es como si fuera un Tank Shock, pero de infantería. Bueno, chulo. ¿Qué es lo que hace? Cuando nosotros cargamos, en la fase de carga, cuando cargamos con una unidad de infantería, por cada modelo que acabe en Engagement Range, tiraremos un dado y haremos mortales. Si la unidad que lo utiliza, o sea, la unidad de Deathguard que hace la carga, son unos plagabundos, unos Postwalker o unos cultistas, pues simplemente lo haremos a 5 más, es decir, un tercio serán mortales. Por ejemplo, si ganamos con unos cultistas, ¿no? Y acaban en Engagement Range 6 cultistas. Bueno, pues tiraremos 6 dados y a 5 más, de media haremos 2 mortales. Vale, ok. ¿Qué ocurre? Si la unidad no es ni cultista ni Postwalker, es decir, normalmente marines de plaga, podría ser también Termis, pero marines de plaga es además una unidad más multitudinaria, sumaremos un +1, por lo tanto en lugar de hacerlo a 5 más, lo haremos a 4 más. Muy interesante esta parte. La unidad de marines de plaga que se suele jugar, la grande, son 10 tipos y 2 personajes, por lo tanto 12 muñecos.
La realidad también es que normalmente los 12 muñecos no acaban en engagement range en la carga. Pensad que esto no es los que van a pegar, no, es cuando cargas. Tú cargas y dices 2 de 6 y sacas un 8, estupendo. Y vas a trabar al otro y te acercas. Y antes de apilar, todos los modelos de Deathguard de esa unidad de infantería que estén a 1 pulgada de una miniatura rival harían este tank shock, ¿no? Estas mortales a 4 más. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en una unidad grande, como pueden ser 12 modelos de esta que os comentábamos, los 12 no acaban en engagement range. Vamos a poner que acaban 8 o 9. Bueno, pues 8 o 9 a 4 más son 4 o 5 mortales, que es un tortón bastante bueno. ¿Y por qué digo que esta estratagema me gusta mucho con nube de alimañas? Funciona muy bien porque podemos en la fase de carga con asalto desquiciante matar miniaturas al hacer la carga, este tank shock que decíamos, y luego con nube de alimañas al apilar acercarnos mucho más a las miniaturas que habíamos cargado porque igual en la carga hemos matado a alguna que estuviera cerca. Entonces nos vamos a acercar aún más. Y luego vamos a acercarnos aún más consolidando 6, por lo que primero vamos a trabar muchas más unidades, que contra listas de disparos se puede hacer muy pesado, y vamos a rodear, vamos a robar bocatas y vamos a resultar muy molestos y va a resultar una lista de mucha presión, que es algo a lo que la Deathguard no nos tenía acostumbrados. Así que una mecánica nueva que es muy bien recibida. Puntualizar simplemente una cosa: no se puede hacer esto contra monstruos y vehículos. Es como que como los vehículos hacen tank shock, pues a ellos no se les puede hacer tank shock, ¿no? Digamos. Entonces, no podríamos hacerle estas mortales a vehículos y monstruos, pero sí al resto de gente. Mounted, infantería y tal igual. Vale, y por último tenemos Vigor Mefítico, que me gusta bastante porque de nuevo es otra estratagema para hacer daño a las listas rivales en disparo. ¿Qué es lo que hace esta estratagema? Es una mecánica que hemos visto en varias ocasiones, que es ese -1 a que nos hieran cuando la fuerza del rival supere nuestra resistencia. La típica regla que tienen los paladines de grises, incluso los termis de Deathguard, que es un -1 a herir normalmente si nos disparan con armas de fuerza elevada, ¿no? Vale, esto está perfecto y además nos pone una restricción, y es que tenemos que estar cerca de un mefítico, de un cargaplagas, que me parece un nombre fantástico, mefítico. Bueno, te limitan eso, pero pensar que tienes que estar a 6 pulgadas uno de los miembros de la unidad de infantería. Que al final, si las unidades de infantería son grandes y estamos jugando contra una lista de disparo, podemos un poco forzar esa situación, ¿no? Dejar que un tipo esté a rango de ese mefítico para que toda la unidad tenga ese -1 a herir si nos disparan, recordad, con armas con más fuerza que nuestra resistencia. Que bueno, el caso de los Plague Marines es 5, los Termis son 6, pero bueno, me parece que puede ser muy interesante. Al final, si sumamos todo, ¿no? Tendríamos -1 a que nos impacten por stealth, quizás un -1 a que nos hieran si eran con fuerzas altas y estamos a rango de mefítico. Tenemos que cuando cargamos hacemos mortales, lo cual nos puede permitir, además de hacer daño, que siempre es bienvenido, poder colocarnos de cierta manera para que, utilizando la estratagema de apilar y consolidar, podamos trabar más miniaturas y resultar aún más pesados. Además, tenemos una estratagema de prepartida, tenemos una regla de prepartida, lo cual nos permitirá acercarnos más a esas listas de disparo. Y bueno, finalmente, para ver si realmente este destacamento es tan bueno como parece, creo que lo justo es compararle con el destacamento que teníamos antes, porque al final tenemos que llevar uno, no podemos llevar los dos. Y el hecho de llevar el nuevo, el llevar el de las infanterías, vamos a llamarle, infanterías antidisparo, vamos a llamarle, dejamos de llevar el actual, ¿no? Repasamos muy rápidamente lo que hace el actual. Sobre todo lo que vamos a perder es, bueno, dejar los objetivos sticky, es decir, que permanezcan controlados aunque nos vayamos si hemos estado controlándolos, y el aura mejorada, que yo creo que era lo que más daño hacía de la Deathguard, que es, en primer lugar, poder bajar la Weapon Skill y la Ballistic Skill, es decir, la habilidad de armas y la habilidad de disparos en rango de contagio, bajar la salvación por armadura en un punto en aura de contagio y bajar el liderazgo y el objetivo de control en aura de contagio. Claro, esta habilidad era realmente buena, entonces perderla es un punto muy malo a la hora de comparar los dos destacamentos. ¿Perdemos ese -1? Bueno, pues nos ponemos un poco tristes, pero ese -1 en salvación normalmente, o en la Weapon Skill, Ballistic Skill. ¿Qué más cosas perdemos? Bueno, perdemos también, tampoco es un drama, pero perdemos la estratagema de tener sostenidos a 5, en objetivos, que al final era una estratagema realmente buena,
que bueno, que era un toque de combate extra que nos podía venir realmente bien, ¿no? Además, se combinaba bastante con el tener letales a 5 que nos dan los personajes en los Plaguemarines. Pero también perdemos esto. Perdemos por 2 CPs menos 1 daño en combate, que nos hacía realmente duros las unidades de Plaguemarines que tienen 2 heridas. Era un combo muy bueno. Y nos hacía ganar un pelín de armadura, o sea, un pelín de armor penetration, de penetración de armadura, nuestras unidades cuando combatíamos o cuando disparábamos. Esto es, yo creo que son las 3 más duras de las que perdemos. Y realmente aquí está el debate, ¿no? En si esto es o no del todo relevante. Luego, bueno, teníamos el Cloud of Flies, que básicamente nos daba stealth, que es lo que ahora vamos a tener con todo el army. Con toda la parte de infantería. Entonces, aquí está el punto. Hemos perdido versatilidad a la hora de elegir las auras y hemos perdido reglas en general para todos, porque el stealth lo podíamos dar a cualquier unidad, aunque muchas unidades podían tenerse humos, como por ejemplo los rinos, que al final también te daba ese stealth. Pero realmente el problema son las auras, ¿no? Creo que la regla del destacamento es lo que más nos va a doler, porque ese poder bajarle weapon skill o ballistic skill o esa armadura es la clave. Pero yo creo que no van a competir. Creo que no es un... ¿Cuál es mejor? Es que creo que es mejor en general esta, la de Index, el Plague Company, pero la otra me parece que es mucho mejor contra un target específico. Si vamos a centrarnos en ganar listas de disparo, sobre todo en un juego por equipos, me parece muy interesante, podemos enfrentarnos a lista de disparo con muchos recursos contra ellos. Ya os digo, si llevamos una lista muy tematizada de infantería, que es un poco lo que busca el destacamento, podemos hacer mucho daño a listas de disparo de Astra, listas de disparo de Tau, ciertas listas de disparo Eldar o armies que su fuente de daño principal sea el disparo. Primero, porque un stealth, o sea, un menos un impactar en disparo, siempre va a hacer daño a esas listas. Segundo, al final la Deathguard con los prepartidas se nos puede echar mucho encima, siendo un army que no es muy rápido. Y luego, sobre todo, son las 2 estratagemas para trabarnos más, hacernos mortales y apilar y consolidar más. Creo que se va a echar mucho encima. Y luego la del menos 1 herir. Creo que todo el conjunto de estratagemas, de reglas especiales y de habilidades va a hacer que las listas de Deathguard de infantería contra listas de disparo vayan a ser realmente potentes. Bueno, chicos, pues vamos allá con la lista de Deathguard. Es una lista que hemos hecho nosotros rápidamente tras leer el destacamento. No es la mejor lista de todos los tiempos, no es que si no juegas esta lista estés perdido y vas a perder todas tus partidas ni nada, simplemente pues es una idea. Para el que le guste, pues ahí se la brindamos y es un poco intentar utilizar las unidades que están potenciadas en este destacamento y tratar de salir en la medida de lo posible de lo estándar o de lo que se jugaba antes con el destacamento de Index. Que se puede seguir jugando perfectamente, ¿no? Pero bueno, por traer una cosa un poco diferente, ¿no? Y no ser, igual que el otro, pero el destacamento nuevo. No. Entonces, para eso, primero, hemos metido muchísimas infanterías, que es lo que más potenciaba este destacamento. Infanterías, además, no embarcadas, o sea que los Plague Marines, los marines de plaga, los hemos puesto fuera de Rhinos, que es un poco atípico, pero bueno, fuera de Rhinos. Y hemos puesto Mephitic para potenciarlo con la estratagema y hemos metido pues una serie de mejoras que eran interesantes, ¿no? Entonces, bueno, os cuento la lista. La base, como decíamos antes, son 3 unidades de Plaguemarines, cada una con su Biologus y con su Fall Blight Spawn, que básicamente nos da a cada unidad de marines de plaga, primero Fight First, o sea, ese pegar primero que hace que counteremos, digamos, ¿no? Vayamos contra las listas de combate. Y como el destacamento nos da recursos contra listas de disparo, pues vamos ahí un poco como con la doble defensa, ¿no? Contra disparo y contra combate. Además nos da poder hacer letales a 5, que es, bueno, ofensivamente pues un plus interesante. Y la granada a coste 0. Así que, bueno, bien, perfecto. Eso por un lado sería la parte marine, que además de ser nuestra frontline, es decir, lo que suele ir en primer lugar gracias a ese Fight First, es un poco más la parte core del army, ¿no? Incluso una fuente de OC bastante buena que podemos ponernos en los objetivos y hacernos con muchos puntos de primarias. Luego, por otro lado, tenemos lo que solemos llamar la basurilla, ¿no? Las unidades administrativas y las unidades que son un poco más de andar por casa.
que son tanto las dos unidades de 10 Boxwalkers, que además de tener el prepartida, son unidades que son muy pesadas y no son grandes unidades de voy a matar a todo el army rival, pero con la estratagema de poder apilar y consolidar 6 puede que trabemos cosas y molestemos más al rival que el daño que hagamos realmente, ¿no? Aparte pueden hacer alguna misioncilla si fuera necesario, y es una unidad que es muy pesadita, porque gastas recursos en ella para matarla. 10 Boxwalker valen 50 puntos, suele ser bastante worth it para el jugador de Edgar, ¿no? Porque dice, bueno, mátalos y valen una mierda. Luego tenemos los cultistas también como unidad barata, que es la que normalmente dejaremos en nuestro objetivo. Se podrían dejar por Boxwalkers también, depende un poco de la partida. Y luego tenemos las dos de Nurgletes, que las dos de Nurgletes, ahora cuando despleguemos la lista en TTS, que os la vamos a mostrar brevemente, son bastante importantes. Luego, los Mephitic, tanto para poder aplicar la estratagema, que nos viene muy bien ese recurso defensivo contra disparo que comentábamos antes, como para tener, aunque sea una pequeña fuente de disparo. Ya no solo es el disparo que nos pueden traer los marines, que los podemos poner con disparos de melta y tal, y que hacen un buen daño, más todo el daño que podemos tener anti-infantería con flammers o con disparos, digamos, pequeñitos. Los Mephitic son buenos contra vehículos, tanto por su plasma, o sea, por su melta, como por su lanzamisiles. Nos da un toque contra listas un poco más mecanizadas que se nos pudieran atascar. Y además, lo que decíamos antes es que pueden utilizarse tanto para la estratagema como para hacer misiones. Al final es un chasis que podéis ir a hacer un cleanse, o podéis ir a hacer un engage o lo que sea, y como el resto de la lista es infantería y atraviesa paredes, digamos que los pasillos están libres para que el Mephitic mueva sin molestarse con otras unidades que no atraviesen paredes. Luego tenemos de personajes que van con las dos unidades de 6 Termis, tenemos tanto el Lord of Contagion, que lo llevamos con el objeto de que se cura full, como Typhus, como el Chaos Lord en armadura exterminador. Cualquiera de estos tres personajes puede unirse a las unidades de Termis. Entonces ahí vamos a jugar un poco en función del pairing, unir unos con otros. Lo normal es que al final el que acabe unido es tanto el Lord of Contagion como el Chaos Lord Interminator Armor. Y el que quede suelo es Typhus, para jugar un poco él solo a ir a puntuar, salir para hacer su poder psíquico y jugar así. Una opción de la lista podría ser una de las unidades de 6 Termis, partirla en 2 de 3, o sea, en vez de 6, pues 3 y 3, y que todas fueran lideradas. Tanto la de 6 por ejemplo, el Lord of Contagion, como las de 3 por Typhus y el señor en armadura exterminador. Eso valen los mismos puntos. Podéis jugar un poquito con eso si os mola más no llevar personajes sueltos, o incluso meter algún personaje extra, como puede ser, en lugar de llevar el Chaos Lord, llevar el Sorcerer en Terminator Armor, que también funciona muy bien, ¿no? En el Biologus Putrifier, uno de ellos, llevamos el ítem de tener esa defensa contra disparo por ser Lone Operative, que también, bueno, pues es muy interesante, ¿no? O sea, el objetivo en el que vayamos a posicionarnos, que esté más lejos, asegurarnos que ese objetivo, si nos quedamos con la unidad con Lone Operative, sea muy molesto atacarnos, ¿no? Y construir la partida en torno a esa unidad, sabiendo que no nos pueden matar a disparo. Y en combate con el Fight First es pesadete. Y luego, por último, como os decíamos, los Nurglings. Así que nada, vamos a explicarla en TTS. Bueno, chicos, pues aquí os traemos la lista en TTS para que veáis un poco la propuesta de despliegue que tenemos con esta lista. Hemos elegido una mesa WTC normal, una mesa estándar, y hemos elegido Crucible of Battle, que también es un despliegue bastante normal. Y básicamente lo que hemos hecho es desplegar todo en línea de cal, pero con un sentido. Ahora os contaremos. Importantísimo, os decíamos antes, la existencia de estos chicos, de los Nurglings, de los Nurgletes. ¿Por qué? Porque toda la lista nuestra tiene prepartida. Una forma muy sencilla de counterear, de ir en contra de este formato de lista que proponemos, que es de full prepartidas, es con infiltración por parte del rival. Si nos ponen una infiltración que ocupe, por ejemplo, toda esta zona de la mesa, o que ocupe toda esta zona de la mesa, toda esa zona ya queda anulada, entre comillas, para que no podamos hacer prepartida. Porque recordar que no podemos hacer prepartida y acercarnos a más de 9 de una unidad enemiga. Por lo que sí, imagínate que estos nurgletes fueran rivales. Y estos nurgletes nos los colocan aquí. Nosotros no podríamos acercarnos a 9 de estos, por lo tanto esta unidad prácticamente no podría hacer prepartida. Podría hacer prepartida para el lateral o para atrás incluso, pero no hacia adelante, ¿no? Y es una forma de frenar un poco nuestra presión. La forma de evitar esto es colocar nuestros nurgletes y que nuestros nurgletes, digamos, que sean la primera pared de infiltración. Colocados además con un poco de maldad para que si alguien quiere matarlos se tenga que poner en esta zona.
Si nosotros hemos hecho el prepartida con estos marines y estamos por aquí, vamos a quedar muy cerca de matar lo que ha matado a nuestros nugletes. Lo que solemos llamar en el Patreon jugar en respuesta, ¿no? Cuando alguien va a matar una unidad nuestra, nosotros matamos esa unidad. El concepto es muy sencillo. Básicamente, una vez tenemos nuestras infiltraciones ya bloqueadas con los nugletes, el prepartida que podemos ir haciendo con nuestras unidades es, primero, si jugamos contra una lista de disparo, poder ir colocándonos de forma que estemos escondidos. Si os fijáis, todo esto va cogiendo o bien esta posición, o bien con los postwalkers toda esta posición. Los marines de plaga pueden ir cogiendo para aquí para adelante, o si necesitan esconderse, colocarse aquí detrás de la pared. Los postwalkers también coger toda esta posición, quizás no tanto para allá si no empezamos, sino aquí escondidos, cogiendo un poco la ruina y colocándolos de esta manera. A ver, así. Y de esta forma tendríamos, por ejemplo, estos postwalkers escondidos. Aquí con los marines, con el prepartida de 5, tener toda esta ruina controlada. Y desde aquí luego salir y desarrollar la partida hacia esta dirección, ¿no? Y tener toda esta zona controlada y tener todo escondido para que si empieza el rival no nos pueda hacer mucho daño y nosotros estemos ya bastante más avanzados, ¿no? Y que si en lugar de tener que escondernos, de inicio podamos salir con el prepartida más el movimiento y ya estar en los objetivos. Por ejemplo, en este caso, la unidad que tiene el objeto de tener ese Lone Operative A18, por ejemplo, podría ser esta unidad, que la dejemos en este objetivo y dispararnos a 18 es estar relativamente cerca. El que se ponga aquí para dispararnos, aparte de que nosotros tendremos nuestras mecánicas defensivas, estará muy cerca de que luego nosotros le podemos cazar con las unidades que hemos dejado en esta pared. Por lo tanto, tengamos ahí todo eso muy bien atado. Esta unidad de plaga marines, lo mismo, si empezamos, podemos mover y entre el prepartida y mover ya dejarlos en esta pared y dejarlos ya totalmente colocados aquí, o si necesitamos escondernos, hemos colocado esta unidad para que moviendo 5 pulgadas entre totalmente dentro de esta ruina y ya estemos totalmente protegidos. Entonces tendríamos que, aunque no empezáramos, nuestras unidades están ya bien colocadas para ir para adelante o quedarse más atrás. En cuanto a los Mephitic, los hemos dispuesto para que estén ya no solo cerca de nuestras unidades y poder utilizar las estratagemas, sino que puedan coger líneas de tiro. Es decir, que este Mephitic pueda venir para acá y ver el objetivo del centro, o este Mephitic y esté a rango de esta y a rango de esta, o este Mephitic de aquí que pueda estar por aquí, ver a lo que está en este objetivo, o si tuviéramos que mover para acá, ver también la zona central o incluso ver este objetivo. No es el eje principal de la lista, los Mephitic, pero siempre tener esa posibilidad creo que va a ser muy interesante. Y nos dejaríamos fuera de la mesa otra unidad de 6 Thermis con el Lord of Contagion y Typhus, que iría solo. Que esto es un poco lo que comentábamos antes en la lista. Podríamos dividir esta unidad para que fueran 3 y 3, una fuera con Typhus y otra con Lord of Contagion. Eso ya como queráis. O incluso dividirla en 3 y 3, una que vaya con Lord of Contagion, otra que vaya sola y otra que vaya con Typhus. Esta unidad de Death Shroud Terminators normalmente es una unidad que tiene un movimiento muy limitado. Por lo tanto, yo os recomiendo jugarla con Rapid Ingress. Como vamos a tener el control de la mitad de la mesa, porque si os fijáis, aquí entre el prepartida y mover, vamos a poner que estos Termis se pueden colocar aquí. Estos marines entre el prepartida y mover se pueden colocar aquí. Lo voy a colocar un poco como súper rápido, ¿vale? Y estos marines se pueden colocar aquí. Estos después de mover igual se pueden acabar colocando por aquí. Esto por aquí. Bueno, si os fijáis, tenemos toda la mitad de la mesa cogida. Es decir, nuestro Rapid Ingress va a salir relativamente avanzado. Es decir, como no estamos jugando en nuestra esquina, nuestro Rapid Ingress saldrá ofensivo. Y eso hace que podamos paliar el movimiento bastante limitado que tienen los Terminator, que mueven 4 los pobrecitos. Debe besar la armadura esa, una barbaridad, y mueven 4. Y Typhus por salir y hacer misiones, salir y utilizar su habilidad, o ser muy pesado como siempre es él. Y esa sería un poco la jugada, chicos. Dependiendo de la partida, pues hay cosas que tendríamos que variar. Si, por ejemplo, el rival tiene un Deep Strike o unidades que caen del cielo muy buenas, que se nos pueden colar atrás y empezar a dispararnos, pues entonces utilizaríamos los Postwalkers, que son cuerpos baratos, para cerrar toda esta zona y tener todo esto estirado para que no pudieran caber por esta zona, ¿no? Incluso, como tenemos tanto cuerpo, podríamos cerrar toda la zona de atrás a 3 pulgadas para tener controlado que no salgan las unidades más peligrosas a 3, como puede hacer el Necron Hipercripta que vimos en el último vídeo, o los Caballeros Grises, o ciertas unidades de demonios.
Y bueno, chicos, este sería el vídeo. Espero que os haya gustado. Hemos intentado un poco tocar todos los palos. Y nada, si tenéis cualquier duda o queréis comentarnos qué tal os ha parecido, si os ha gustado el destacamento, pues nos decís en comentarios. Chao, chao.